Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es John Fremar Valencia Osorio, vengo a resolver dispositivos sobre el experimento de aplicación. Soy de la ficha 2879697. El primer tema es la termodinámica. Como bien la palabra lo dice, en griego, termos quiere decir calor, y dynamos como poder o fuerza. Mm, la termodinámica no ofrece una interpretación de la magnitud estudia y su objeto de estudio son sistemas de estado de equilibrio, es decir, las características pues son determinables por elementos internos y no tanto por fuerzas externas que actúan sobre ellos. Por esta obviamente razón, se considera que la energía solo puede intercambiarse de un sistema a otro de manera de calor o de trabajo. El siguiente tema es la termodinámica y sus fenómenos físicos. Como vengo a decir, aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, cuando un material se calienta, se expande obviamente se enfría. Entonces, el ejemplo que yo vengo a traerles aquí son los rieles de trenes. Se dilatan con el calor, por eso hay un espacio, aquí en la imagen se ve, para que cuando ellos se dilaten no tenga una fricción tan fuerte. Y los termómetros de mercurio funcionan porque los líquidos se expanden según la temperatura. Cuando hay mucho calor, se expanden. Cuando hay mucho frío, bajan, se contraen. Vengo al siguiente tema, electromagnetismo. El electromagnetismo es como una rama que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Podemos decir que son como las interacciones de partículas cargadas en los campos eléctricos. Hay muchos instrumentos que utilizan a diario debido a los efectos electromagnéticos, la corriente eléctrica, que puede ser que circula por todos los conectores de una casa, por ejemplo, brinda multiusos como el ventilador o la licuadora. Eso es como el electromagnetismo y sus fenómenos físicos. Yo quise traer este ejemplo, pero cuando se incide sobre un metal y libera electrones generando una corriente eléctrica, por ejemplo, las celdas solares que convierten la luz en electricidad y le brindan electricidad a una casa, a una empresa, a un lugar que necesite electricidad. Oscilaciones y ondas. Para terminar este concepto, lo vamos a ir en dos. Primero, oscilaciones. Eh, las oscilaciones son variaciones de un medio sistema de un periodo de tiempo, de un movimiento reiterado alrededor de una posición o equilibrio. Y ondas, por su parte, son perturbaciones de medios del espacio, tales como la densidad, la presión o el campo magnético. Entonces, como que son muchos conceptos. Entender el funcionamiento de oscilaciones permite, como en consecuencia de describir los movimientos ondulares, pues el fenómeno de las oscilaciones y ondas puede explicarse una situación tan cotidiana como lanzar una piedra en una masa de agua. Quiere decir que al lanzarla hace unas ondas que pueden intervenir en los otros espacios. Oscilaciones y ondas y fenómenos físicos. Por ejemplo, yo puse aquí dos. Una onda que rebota en la superficie como por ejemplo, le una montaña. Y otra en la refracción que cambia de dirección de una onda al pasar de un medio a otro. Por ejemplo, lápiz doblado en el agua. Experimento de interferencia de ondas. Aquí podemos ver en la primera imagen, ¿no? Cuando se activa una sola fuente, cómo se observa? Que ondas concéntricas que se expanden uniformemente. No hay consecuencia, no hay generando por otra. La distancia, la distancia entre las crestas de la onda representa la longitud de la onda. Eso está muy bien ahí. En la segunda hoja podemos ver que ya hay dos interferencias de dos fuentes. Al activar la segunda fuente aparecen patrones de interferencias. Ocurre cuando las crestas de ambas ondas se superponen. Se forman líneas brillantes, altas amplitudes en el patrón, como podemos ver en la imagen. Interferencia destructiva ocurre cuando la cresta de una onda se encuentra con el valle de otra.
se forman como líneas oscuras y y zonas sin movimiento como podemos ver en la tercera imagen. Ampliamos la distancia entre las fuentes de los cubos, las ampliamos y podemos ver que en esta imagen cuando se aumenta la distancia entre las fuentes se nota, se nota que la distancia aumenta, las franjas de interacción se hacen mucho más estrechas. Ese fue el experimento que yo hice en interacciones de ondas. Y aplicaciones de tecnología, aquí yo puse la social, la termodinámica, eh, aplicaciones tecnológicas y social de la termodinámica. Por ejemplo, en la tecnológica, por ejemplo, los motores térmicos que se convierten en calor, como de los motores de combustión, de auto, de motocicleta. Aplicaciones sociales. El bienestar de hogares y espacios públicos depende de la regulación de temperatura, por ejemplo, el sistema de calefacción, refrigeración, en casas y oficinas y hospitales, etc. Aplicaciones tecnológico-social de la electromagnetismo. Por ejemplo, aquí tecnología en telecomunicaciones y redes, como radio, televisión, y en social, por ejemplo, la energía solar o eólica. Aplicaciones tecnológicas y social de oscilaciones y ondas. Por ejemplo, en tema tecnológico, terapias con ultrasonido, tratamientos musculares y diagnóstico prenatal. Y en las sociales, por ejemplo, cine, televisión, transmisión por ondas electromagnéticas, stream música. Estas son las referencias y muchísimas gracias.